¿Qué pasaría si Yoriichi fuera el padre de Tanjiro? ¿Acaso le enseñaría a bailar las bachatas solares? ¿Y qué tanto duraría el anime con la presencia del padre de todas las respiraciones en la era actual? Pues hay que averiguarlo. En la historia original, Yoriichi fue el encargado de enseñarle a los cazadores de la era Sengoku la técnica de respiración total, habilidad que desde esa época sería transmitida a futuras generaciones hasta la llegada de los Hashiras actuales, hechos que cambiarían por completo el canon de esta historia. Y es que Yoriichi y Michikatsu, al nacer en otra época, alterarían por completo el orden de Kimetsu no Yaiba, ya que sin técnicas de respiración la cofradía de cazadores de demonios seguiría siendo solo un grupo de samuráis normales, los cuales habrían sobrevivido solo gracias a la indiferencia de Muzan Kibutsuji al no considerarlos una verdadera amenaza a su búsqueda del lirio de la araña azul. Otro cambio importante es que el rey demonio jamás habría tenido la necesidad de crear las lunas demoníacas, siendo eliminada así la existencia de Yutaro, Yoko, Hantengu, Akasa y Douma, demonios que en esta historia habrían perdido la vida como humanos normales en sus respectivas épocas. En la historia original, Muzan era un ser egoísta que detestaba compartir su poder creando más demonios, siendo estas criaturas tan solo un medio para lograr un objetivo mucho más rápido, personalidad que seguiría vigente en este universo. Y es que a pesar de no existir lunas demoníacas como tal, sí que Muzan habría creado demonios de clase baja que le hicieran más sencilla su búsqueda, siendo así como tras cientos de años de control y masacre total sobre la población humana, llegaríamos por fin al nacimiento de Michikatsu y Yoriichi cientos de años después, personajes que en este universo ocuparían el lugar de nacimiento de Tanjiro, eliminando su existencia siendo criados por sus padres en la familia Kamado, personas muy amables que se dedicaban a chambear vendiendo carbón. En fin, la marca de Yoriichi en este universo lo haría ser el más querido de la familia al ser considerado un hijo bendecido por el sol, hechos que desde muy temprana edad empezarían a despertar una envidia y rencor en su hermano Michikatsu, personaje que con el sueño de ser el mejor espadachín se dedicaría a mejorar sus habilidades con la esperanza de ser parte de los Demon Slayers, resistencia de samuráis que se dedicaba a enfrentar a los demonios, criaturas que masacraban humanos a diario. Estos ideales y objetivos de vida distaban mucho de los que tenía su hermano Yoriichi, un pequeño que solo se dedicaría a cuidar y ayudar a su familia, siendo poseedor de una personalidad que lo haría ser considerado débil a los ojos de su hermano, hasta la llegada de un brutal día en el que se pondría a prueba. Durante uno de sus entrenamientos con la espada, Michikatsu sería atacado por un oso gigante, bestia que a punto de devorarlo sería despedazado en cuestión de segundos por su hermano Yoriichi, quien sin ningún tipo de entrenamiento y usando un hacha sin filo habría podido realizar esta hazaña con solo la intención de proteger a su hermano, provocando un sentimiento de rabia y rencor dentro del corazón de su hermano Michikatsu, quien al tomar como un insulto que una persona sin espíritu de batalla como lo era su hermano fuera bendecido con un poder tan colosal, tomaría muy indignado la decisión de irse de casa, recibiendo como obsequio una flauta de su hermano como despedida y muestra de su afecto, algo que marcaría el desprecio que sentiría por él para siempre. Así pasarían varios años en los que ambos hermanos habrían seguido con sus vidas. Por su parte, Michikatsu, siendo un samurái en toda regla, habría despertado una marca de cazador muy parecida a la de su hermano, desarrollada a partir de haber puesto su vida en riesgo en múltiples batallas con demonios, siendo no solo el espadachín más poderoso de la cofradía, sino también el padre de dos pequeños hijos, Muichiro y Yuichiro Kamado, pequeños que desde temprana edad habrían recibido entrenamiento para ser cazadores de demonios. Por otro lado, Yoriichi habría seguido vendiendo carbón siguiendo la tradición de los Kamado, siendo sus hijos Tanjiro y Nezuko los que se volverían protagonistas de esta historia. ¿Pero qué, no habrían diferencias genéticas con Michikatsu y Yoriichi siendo los padres? Pues en realidad Yoriichi es más parecido a Tanjiro que su propio padre del canon, razón por la que los confunden a cada rato. Y Tokito, pues con el pelo corto, es igualito a Tanjiro, por lo que por ende también tiene parecido a Michikatsu. Así que ella es pequeña, no digas eso. Tras años de haber desarrollado bachatas y respiraciones solares sin ningún tipo de entrenamiento, Yoriichi habría transmitido estas enseñanzas a sus hijos mayores Tanjiro y Nezuko, con el fin de que pudieran protegerse de los demonios durante sus largas jornadas laborales, siendo en esta época donde comenzarían los sucesos paralelos al canon. Luego de vender carbón en el pueblo, Yoriichi y Tanjiro rechazarían la invitación de hospedaje de un sujeto en la montaña para llegar a tiempo a su hogar, lugar donde se encontrarían con su familia siendo masacrada por Muzan Kibutsuji, demonio que junto a su sirviente Tamayo habría llegado al lugar para investigar el paradero del lirio de la araña azul, sin saber que estaría al frente del padre de todas las respiraciones. En ese instante Yoriichi subiría a su guardia para proteger a su hijo, algo que provocaría una sonrisa en Muzan, a quien muy confiado se le borraría luego de recibir múltiples cortes en sus puntos vitales, ataques que habrían sido hechos por una simple hacha, empuñada por un humano común. Al no ser una espada Nichirin, Muzan regeneraría esas heridas al instante, pero cargaría un trauma que llevaría el resto de su vida, un miedo atroz al cazador con aretes Hanafuda, obligado a escapar del poder de Yoriichi. Muzan le ordenaría a Nakime enviarlo de vuelta al
al castillo infinito dejando atrás a Tamayo, demonio que le agradecería la libertad a Yorichi, mientras que él junto a su hijo Tanjiro llorarían la pérdida de su familia. Aquí Nezuko despertaría como un demonio muy agresivo, el cual sería neutralizado por Tamayo, demonio que habría hecho esto instantes antes de que Yorichi acabara con ella, teniendo que ponerse al frente prometiendo que había una opción de salvar a su hija. Así, el padre de todas las respiraciones aceptaría la propuesta de Tamayo de encontrar una cura para Nezuko, apareciendo luego de esto Giyu Tomioka, cazador que luego de intentar destruir a Tamayo y Nezuko, sería neutralizado fácilmente por Yorichi Kamado, algo que demostraría la naturaleza de su gran poder en frente del Hashira, quien sin opciones y notando que ambos demonios podían controlarse, mandaría a esta familia con su maestro Sakon Urokodaki, lugar donde Tamayo armaría su base y laboratorio para estudiar a Nezuko. Esto mientras que Yorichi y Tanjiro recibirían entrenamiento de cazador peleando con el diablo en el cerro, sintiendo un profundo respeto y agradecimiento por el maestro Urokodaki. Yorichi y Tanjiro aprenderían las primitivas técnicas de espada de los Demon Slayers, mismas que eventualmente serían dejadas por un entrenamiento con bachatas solares, en el que Yorichi despertaría la habilidad del mundo transparente en su hijo, siendo así como tras años de entrenamiento Tanjiro saldría con el nivel de poder de un pilar de la historia original, probando estas habilidades en la prueba de selección final, un examen donde los cazadores tendrían que salir con vida después de pasar por pueblos repletos de demonios, siendo este otro gran cambio del canon, ya que al no ser tan poderosos los cazadores jamás habrían podido atrapar a un demonio a su antojo, como lo hizo Sakon Urokodaki en la historia original. En fin, sería aquí donde encontrarían al demonio de las manos, mismo que habría sido el responsable de acabar de manera random con Sabito y Makomo los Tunches del cerro, razones que fueron suficientes para que los Kamados usando su respiración solar acabaran con ese demonio, y claro, todos los de la selección final, liberando de esta manera el alma de Sabito y Makomo. Ahora, como cazadores de demonios oficiales, padre e hijo se dirigirían directo a Tokio, lugar donde el sentido del olfato de Tanjiro los llevaría directo hacia Muzan Kibutsuji, rey demonio que fingiendo tener una familia escaparía despavorido del lugar, ahora con la intención de ponerle un alto a esos dos cazadores de enorme poder. El rey demonio buscando aliados entre sus filas, tras observar de cerca a los cazadores más fuertes existentes, llegaría a las puertas de Shinjuro Rengoku, personaje que hundido en la bebida aceptaría la propuesta de Muzan de eliminar sus recuerdos y el dolor de la pérdida de su mujer, convirtiéndose de esta manera en un demonio sin recuerdos, el cual terminó acabando con la vida de Senjuro, su pequeño hijo, suceso que despertaría en este universo un arco de justicia en Kyojuro Rengoku. Mientras tanto, Yorichi y Tanjiro, luego de dejarle a Tamayo los materiales obtenidos en Tokio, se dirigirían directo a una misión en el bosque, encontrándose en el camino con Zenitsu e Inosuke, un cazador que se volvió rubio luego de recibir un impactrueno, un sujeto que se volvió cazador luego de perder a su madre a manos de su padre, y que fue criado desde muy temprana edad por una familia de jabalíes, formándose así un nuevo grupo que llegaría al arco de Rui, demonio que en este universo sí existiría, por la fuerte conexión y proyección que el rey demonio sentiría hacia él al verse reflejado. En esta historia pasaría algo parecido al canon, con la diferencia de que Yorichi y Tanjiro, protegiendo a Inosuke y Zenitsu, destruirían de manera rápida con la familia de Rui, acabando con ese demonio también de manera sencilla, siendo interceptados luego de esto por los Hashiras Giyu y Shinobu, cazadores que los llevarían con los pilares espadachines y el patrón, hombre que al notar el potencial de Yorichi y Tanjiro los nombraría pilares al instante, provocando la renuncia de Michikatsu, cazador que no le daría el gusto a su hermano de un reencuentro. En fin, Yorichi, tras varios días entrenando con los Hashiras, tomaría la decisión y responsabilidad de aumentar su poder enseñándoles la técnica de concentración total, creando variantes de elementos que cada Hashira podría utilizar, siendo aquí donde comenzarían los eventos del tren infinito. Mientras los demás Hashiras recibían entrenamiento de Yorichi, a Kyojuro Rengoku se le asignaría la tarea de investigar los extraños sucesos del tren Mugen, misión a la que iría acompañado por los cazadores Zenitsu, Inosuke y Tanjiro, Hashira que habría recibido la orden de su padre de proteger a todos y seguir instruyéndolos en la técnica de respiración total, siendo aquí donde se encontrarían con Shinjuro Rengoku, el autoproclamado demonio de la llama, un personaje que tendría un poder equivalente al de Kaz en el canon al haber recibido bastante esencia de Muzan. Ahora, a diferencia de la historia original, sería Tanjiro quien carrearía esta batalla de proporciones monstruosas, misma a la que apenas Kyojuro, Inosuke o Zenitsu podrían alcanzar a ver. Shinjuro, teniendo el poder de una creciente, dominaría la pelea dejando a Tanjiro muy malherido, pilar que tras soportar una batalla hasta casi el amanecer sería salvado por Kyojuro Rengoku, cazador que usando su recién aprendida respiración de la llama, habría puesto su cuerpo como escudo para salvar a Tanjiro convirtiéndose en una dona. ¿Por qué? Porque cuando es canon, papi. Tanjiro, sintiéndose destruido por el sacrificio de Kyojuro, aprovecharía la oportunidad para ayudarlo a cortar la cabeza de Shinjuro, demonio que perdería la vida recuperando sus recuerdos, siendo en ese instante donde tanto padre e hijo lograrían ver el espíritu de la madre de Kyojuro, misma que felicitaría a su hijo
hijo por haber protegido a los demás. Mientras tanto, en el Castillo Infinito, Muzan, a través de la conexión existente entre él y Tamayo, descubriría que Nezuko estaba desarrollando inmunidad al sol, situación que despertaría una locura descontrolada en él, la cual le daría el nuevo objetivo de devorarla para dominar el sol. En fin, sería así como los Kamado, tras reencontrarse con la pequeña Nezuko en la base de los Hashiras, serían todos sorprendidos por el Rey Demonio, quien tras ser recibido por el patrón con una casa haciéndole boom en toda la cara, lograría llevarse a Nezuko al Castillo Infinito a pesar de sus heridas, sin darse cuenta que había sido seguido por Yorichi Kamado. Mientras esto pasaba, Tanjiro y los otros Hashiras se enfrentarían a un ejército de demonios rango menguante, mismos que Muzan Kibutsuji había creado al insano como distracción. Regresando al Castillo Infinito, instantes antes de devorar a Nezuko, Muzan sería cortado por Yorichi, cazador que con Ige en brazos se enfrentaría a un rey demonio con todo su poder, y con el plus de las técnicas de Nakime, situación que claro sería superada por el padre de todas las respiraciones, el cual usando toda la bachata completa cortaría en pedacitos a ambos demonios, acabando así con el reinado de terror de Muzan Kibutsuji, quien en este universo, luego de la destrucción del Castillo Infinito, no tendría la oportunidad de escapar al desintegrarse con la luz del sol, llegando así al final de esta historia. Los Hashiras agradecerían a los Kamado por terminar la amenaza de los demonios, sintiéndose totalmente extras al lado del poder de Yorichi. Tiempo después, Nezuko sería curada por Tamayo, demonio que liberada del control de Muzan seguiría su camino, mientras que los Kamado se mudarían al cerro para ser felices y fin. O tal vez no. Tras enterarse del nombramiento de Hashira de su hermano, celoso y resentido, Michikatsu durante uno de sus entrenamientos creando su propia respiración lunar, sería sorprendido por sus hijos Muichiro y Yuichiro Kamado, pequeños que con el fin de animar a su padre le regalarían una extraña flor azul que encontraron en el bosque, sin saber que estaban a punto de crear un monstruo. Pero antes de continuar, chicos, por favor suscríbanse y activen la campanita, y agréguenme a WhatsApp, el link lo voy a dejar en la descripción. En el canon, Muzan Kibutsuji fue un hombre muy enfermo, que logró sobrevivir volviéndose el rey de los demonios gracias a que ingirió una extraña medicina a base del lirio de la araña azul, una flor con propiedades especiales que en esta historia volvería a Michikatsu infinitas veces más poderoso que Muzan Kibutsuji. Y es que si en un hombre enfermo actúa en su cuerpo volviéndolo el villano más poderoso de Kimetsu no Yaiba, en un espadachín poseedor de la respiración lunar como lo era Michikatsu, crearía a un verdadero monstruo rotísimo. En fin, recapitulemos. Luego de la batalla final y de la destrucción del rey demonio, el padre de todas las respiraciones se fue al cerro a vivir con sus hijos. También la organización de cazadores de demonios fue disuelta, y los pilares, ahora en paz, cada quien se fue a su casa, sin saber que el verdadero peligro recién estaba comenzando, luego de haber abandonado la cofradía de cazadores de demonios tras el ingreso de su hermano. Michikatsu, envidioso y enojado, se habría quedado en la base de los pilares para estudiar y replicar la técnica de concentración total que hizo tan especial a su hermano, respiración que al no ser capaz de realizar, lo impulsaría a someterse a un entrenamiento monstruoso, en el que tras meses de sufrimiento lograría por fin crear su propia respiración lunar, un derivado de la respiración de su hermano y actualmente la segunda respiración más poderosa. Un día durante uno de sus entrenamientos, Michikatsu sería interrumpido por sus hijos Muichiro y Yuichiro Kamado, pequeños que tratando de animar a su padre le regalarían una extraña flor azul, la cual Michikatsu rechazaría al estar enfocado en su entrenamiento, siendo todos en ese momento sorprendidos por Yorichi, quien tras un largo viaje después de la batalla final, había ido al hogar de su hermano para darle la noticia de la caída del rey demonio, en un intento de hacer por fin las paces con él, situación que terminaría enfadando a Michikatsu, quien enfrente de sus hijos, enfadado con la idea de que su hermano había sido capaz de acabar con el rey demonio, lo retaría a un duelo para ver qué respiración era la más fuerte, mismo que terminaría perdiendo en cuestión de segundos. Yorichi, muy triste con los sentimientos de su hermano, recogería la flor azul que sus sobrinos habían dejado caer del miedo, para dársela a su hermano como un símbolo de paz, gesto que sería tomado como un insulto para su hermano, quien lleno de ira le arrebataría la flor para comérsela frente a sus ojos, destruyendo de esta manera el corazón de Yorichi, quien sin esperanza se iría por fin del lugar. Muichiro y Yuichiro Kamado, muy tristes y asustados, serían obligados por su padre a seguir entrenando junto a él la respiración lunar, misma que al costarle trabajo a Muichiro realizar provocaría un ataque de ira en su padre, quien sin querer lanzaría un golpe que sería detenido por Yuichiro Kamado, personaje que en este universo con un simple roce terminaría perdiendo el brazo al instante, porque cuando es canon papi. Confundido por su repentina fuerza y su falta de control en ella, Michikatsu intentaría ayudar a sus hijos provocándoles más daño, situación que lo llenaría de una desesperación brutal, misma que aumentaría tras recibir un frenesí de ataques de parte de su hijo Muichiro Kamado, quien sin control sobre él mismo solo intentaría proteger a su hermano, situación que obligaría a Michikatsu a abandonar el lugar con una profunda tristeza en el corazón, que sería opacada por sus sentimientos de grandeza y poder. Tras varias horas meditando en el bosque, Yorichi sería sorprendido por su sobrino Muichiro Kamado cargando a su hermano malherido, quien con el brazo despedazado
pasado perdería la vida frente a sus ojos. Luego de ese trágico suceso, Yorichi entre lágrimas escucharía lo que su hermano había hecho, historia que a pesar de todo el amor que sentía hacia él lo haría considerar destruirlo, situación muy similar a la que tuvo Yorichi con Kokushibo en su batalla final. En fin, luego de darle descanso eterno al cuerpo de Yuichiro, el padre de todas las respiraciones le pediría a Muichiro ir hacia su hogar, lugar donde sería cuidado por sus hijos y estaría a salvo de su padre, siendo así como tras seguir un rastro de masacres, Yorichi llegaría a las afueras de un pueblo, lugar en el que encontraría a su hermano devorando personas. En ese instante, en un shock total tras haber creído que había eliminado la amenaza de los demonios, Yorichi terminaría de tomar la decisión de acabar con la vida de su hermano Michikatsu, por el bien de la humanidad, siendo aquí donde usaría su bachata solar más poderosa intentando destruirlo de un solo ataque, mismo que no tendría ningún tipo de efecto, recibiendo luego de su intento fallido una ola de cortes lunares por parte de Michikatsu, quien ya se había convertido en un demonio capaz de superar el poder del guión de su hermano. Pero aún así Michikatsu no saldría intacto, y es que sintiendo un increíble dolor se daría cuenta que Yorichi había acertado en sus puntos vitales, algo que lo llenaría de rabia al notar que su hermano tenía un nivel de técnica en otro nivel, dejándolo como castigo malherido en el bosque, condenado a perder la vida absolutamente solo, siendo este el nacimiento de Kokushibo, el nuevo rey demonio. Pero este no sería el final. Usando técnicas de concentración total, Yorichi lograría sanar sus heridas y regresar a su hogar, donde al no encontrar a su sobrino Muichiro lo daría por perdido. Mientras tanto, en una cueva oculto del sol, Kokushibo interrogaría a su hijo tratando de averiguar la ubicación de la extraña flor azul que le obsequiaron, sin claro recibir ninguna respuesta. Consciente de que el rencor por la pérdida de su hermano impediría que Muichiro cooperara con él, Kokushibo, enfermo de poder, convertiría a su propio hijo en su primera luna superior, un demonio que tras ser borrado sus recuerdos estaría completamente a su servicio, siendo aún así esto completamente inútil, debido a que esta flor solo florecía de día, situación que empeoraría al darse cuenta que su hermano sobrevivió a su batalla, siendo así como le encargaría la tarea a su hijo de aniquilarlo y seguir su búsqueda del lirio de la araña azul, comenzando aquí el arco de la Villa de los Herreros. Tras varios días curando las heridas de su padre, Tanjiro y Nezuko encontrarían entre sus rotas prendas un pétalo de color azul, mismo que Yorichi le pondría en el cabello a Nezuko, diciéndole que representaba el amor que sentía por su hermano y por sus sobrinos, los cuales había perdido, siendo así como tras recuperarse por completo, el padre de todas las respiraciones comenzaría un entrenamiento especial en sus hijos, siendo consciente de la amenaza que representaba ahora su hermano, iniciando de esta forma una nueva cofradía de cazadores de demonios, a la que los ex pilares serían invocados una vez más, sorprendidos con la noticia del nuevo rey demonio, y conscientes de que se enfrentarían a un ser capaz de vencer a Yorichi. Los Hashira se sumarían al entrenamiento de Tanjiro y Nezuko, logrando alcanzar el nivel de poder que poseían en la historia original. Otro cambio importante en esta historia sería que los nuevos pilares Kanao, Zenitsu e Inosuke también serían increíblemente poderosos al punto de alcanzar a los pilares del canon. En fin, un día mientras todos entrenaban serían sorprendidos por Aganezuka, quien recién enterado de la situación invitaría a todos los cazadores a recoger sus espadas a la Villa de los Herreros, comenzando así un viaje en el que Yorichi no estaría, ya que al estar decidido con la idea de vencer a su hermano, este Hashira preferiría quedarse entrenando y hablando con Tamayo, demonio que le daría la mala noticia de no poder regresar a la normalidad a Michikatsu, situación que distraería lo suficiente al padre de todas las respiraciones, para no darse cuenta que un Muichiro demonio estaba siguiendo a Nezuko y el pétalo en su cabello. Mientras tanto, en otro lado, Michikatsu, tras haber devorado cientos de personas, se habría vuelto un ser aún más poderoso desarrollando 6 ojos y una variante al poder de Nakime, mismo que usaría para construir una fortaleza que lo protegería de la luz del sol. En fin, mientras los herreros estarían fabricando las espadas, los cazadores serían sorprendidos en la villa por Muichiro Kamado, demonio que con un nivel de poder equivalente al de Muzan en el canon, iniciaría una batalla de proporciones monstruosas con los Hashiras, quienes tras presenciar el despedazamiento de Obanai Mitsuri, lograrían despertar su marca de cazador tras llevar su cuerpo al límite, siendo este un plus de poder que aunque los ayudaría a alargar la batalla, seguiría siendo inútil frente al abismal poder de Muichiro, el hijo del demonio de la luna, quien usando las mismas técnicas de Kokushibo dejaría malheridos a todos los Hashiras, con el objetivo de tener el camino libre para arrancar el pétalo del cabello de Nezuko, siendo aquí detenido por Inosuke y Zenitsu, cazadores que con su marca activa darían su vida para rescatarla, siendo despedazados en el proceso. Sería aquí donde el dolor físico y emocional llevaría al límite los cuerpos de Nezuko y Tanjiro, hermanos que lograrían despertar su marca de cazador, la cual les daría el power up suficiente para repeler los ataques de la luna superior definitiva, demonio que tras distraerse intentando obtener el pétalo de Nezuko, sería atrapado por la técnica demoníaca de Genya, cazador que tras ingerir un pedazo del cabello de Muichiro, se habría vuelto increíblemente poderoso, siendo aún así cortado a la mitad como pasó en el canon, sucesos que impulsarían a Sanemi junto a los demás pilares a unirse a la batalla a pesar de sus heridas. En esta parte, sin darse cuenta, Muichiro recibiría glicina líquida de
parte de Shinobu. Hashira que dejaría a Muichiro lo suficientemente debilitado como para que los otros cazadores terminaran de cortarle la cabeza. Pero este no sería el final del hijo del rey demonio, y es que intentando superar su debilidad como demonio regenerando una nueva cabeza, Muichiro sería detenido por su hermano Yuichiro, espíritu que luego de regresarle a su hermano todos sus recuerdos lo llevaría al otro mundo, siendo este el final de este arco, donde luego de aquella batalla tan brutal, solo quedarían llantos por la pérdida de Inosuke, Zenitsu, Obanai, Mitsuri y Hinejima, último pilar que al haber superado los 27 años habría perdido la vida por los efectos de la marca, siendo Sanemi uno de los sobrevivientes más afectados, y es que destruido no solo física sino también mentalmente, lloraría la pérdida de Genya siendo consciente que le quedaba poco tiempo también por la marca. ¡Por favor! ¡No te lleves a mi hermana! Mientras tanto en la fortaleza, Kokushibo sintiendo la pérdida de su hijo absorbería sus recuerdos, dándose cuenta del pétalo de lirio de la araña azul que buscaba en el cabello de Nezuko, suceso que lo llenaría de locura y lo impulsaría a ir personalmente a casa de su hermano, siendo así como mientras los Hashira se recuperaban en la base de Yorichi, serían todos atacados por Kokushibo, quien usando un poder equivalente al de Nakime, llevaría a todos los Hashiras junto a Tanjiro y Nezuko a su fortaleza infinita, donde los pilares incluyendo Tamayo darían su vida protegiendo a los Kamado, hermanos que tras ser acorralados por el rey demonio le provocarían una gran decepción, al darse cuenta que no llevaban el pétalo con ellos. Mientras tanto en la desesperación de no encontrar a nadie, Yorichi recordaría cómo Nezuko le regresó el pétalo como amuleto de la suerte, esto al parecerle valioso debido a que Muichiro quería arrebatárselo, recuerdos que le harían conectar la naturaleza demoníaca de su hermano con la flor azul, descubriendo que esta había sido la fuente de todo, ahora con sus hijos en peligro, y estando al tanto de la enorme diferencia de poder entre él y su hermano, Yorichi tomaría la decisión de comerse el pétalo de lirio de la araña azul, con el único propósito de salvar a su familia y acabar con el rey demonio, siendo así como en la fortaleza de Kokushibo, instantes antes de que el demonio devorara a sus hijos sería rebanado en 1000 pedazos por Yorichi, quien en su forma demoníaca y con otra variante del poder de Nakime, habría logrado llegar a la batalla final, siendo así como ocurriría una de las escenas más épicas del anime. Kokushibo en su máximo poder regenerando sus heridas se enfrentaría a un Yorichi demonio, Hashira que usando su respiración solar demoníaca aplastaría el poder de su hermano, destruyéndolo una y otra vez hasta que se daría cuenta que era imposible acabar con él con solo una espada, ocurriendo aquí su plan maestro. El padre de todas las respiraciones transportaría a sus hijos a un lugar seguro, solo para segundos después regresar a la fortaleza con su bachata solar más poderosa, misma que dejaría nuevamente despedazado a Kokushibo, quien expulsado a un exterior donde estaría a punto de salir el sol, recibiría un abrazo de su hermano en el aire, Hashira que entre lágrimas se despediría de él desintegrándolo con el sol. En fin, sería así como Yorichi demonio se acercaría a sus hijos para dar la última despedida, y es que siendo consciente de su inmunidad al sol, y que su sola existencia significaba que la era de los demonios podría seguir continuando, el padre de todas las respiraciones tomaría la decisión de usar su bachata solar más poderosa en él mismo, siendo así como instantes antes de desvanecerse con un brillo solar, le encargaría a sus hijos extinguir la flor del lirio de la araña azul, desapareciendo en ese instante cumpliendo su deber como elegido, encontrándose con su hermano Michikatsu en el otro mundo, quien muy avergonzado esta vez sí le regresaría el abrazo antes de irse al infierno, llegando así por fin al final de esta historia, donde Tanjiro y Nezuko como únicos sobrevivientes cumplirían la promesa que le hicieron a su padre, viviendo de esta forma vidas tranquilas en el cerro, desde donde observarían una humanidad libre de la amenaza de los demonios, y fin.